que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Queridos hermanos, continuamos ahora con nuestra lectura sobre la sexta carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar. Vayan y prediquen el Evangelio. Nos quedamos ayer por comenzar el literal B, experiencias misioneras. En este apartado son presentadas 4 experiencias misioneras con un doble objetivo. Por un lado, conocer los métodos o formas de misión, y por otro, rendir un pequeño tributo a su esfuerzo misionero. La primera experiencia fue realizada fuera de nuestras fronteras en el siglo XVI y contiene enseñanzas de mucha relevancia histórica para el campo de la misión. De las 3 últimas realizadas en el suelo salvadoreño, 2 tuvieron lugar a inicios del siglo XX. Son experiencias lideradas por 2 comunidades religiosas entregadas al campo de la misión. Quizás algunos opinen que estas misiones son anacrónicas y no responden a los tiempos de renovación conciliar. Opinión muy respetada, sin embargo, su actualidad está en el ardor, pasión, creatividad y entrega, puestas en su desarrollo a pesar de no estar acordes en un 100% con el Concilio Vaticano II y por actuar en concordancia a las especificidades de su época. Actitudes loables e imitables para hombres y mujeres de la actualidad, que influidos por el acomodamiento y el secularismo de nuestros tiempos, piensan que las misiones carecen de sentido o no responden al plan de Dios. Y la tercera de estas se refiere a las misiones populares que el beato Padre Rutilio Grande realizó en Aguilares. Cierre ese apartado con una breve síntesis y unas palabras de agradecimientos a todos los misioneros, en la mayoría de los casos anónimos, que regaron sudor y sangre en nuestras tierras. Misiones de paz. Fray Bartolomé de las Casas, posteriormente obispo de Chiapas, se opuso radicalmente a los procesos de evangelización defendidos por algunas voces de su época que avalaban el uso de la violencia. La famosa controversia o disputa de la cual se guardan antiguas publicaciones en algunos archivos es muestra de su desagrado por la conquista de los indios, calificada por algunos como lícita y necesaria, y menos le agradaba cuando esa conquista era teñida con color de predicar la fe y acompañada con robos, matanzas y tiranías. Fuerza excepcional usó el obispo Las Casas al refutar las 12 objeciones puestas a su propuesta de evangelizar sin acompañamiento de soldados ni recurrir a métodos de violencia. Negó, por tanto, el uso de la violencia para quitar a los indios su antigua religión y los impedimentos que estos pusieran. Que tarea del Papa y obispos fuera exhortar a los reyes a justas guerras como la conquista de las Indias. Que en cualquier negocio el fin es lo principal y las cosas que a él se enderecen son accesorias. Ser lícita y santa la fuerza de quitar la religión a los gentiles, a su despecho y con penas de muerte y perdición de bienes. Que el Papa tuviera poder para forzar a los indios a escuchar a los predicadores, que fueran más los males que se evitaban con la guerra, y que la guerra y los soldados eran para sujetar, allanar y asegurar el camino de la predicación. Y aclaró que con guerras injustas y con henchir los montes y campos de sangre inocente humana, con infamia y blasfemias de Cristo y de su reino, no puede algún cristiano lícita ni honestamente corroborar y defender la autoridad apostólica. Antes se infame y desautoriza la fe apostólica, deshonras el verdadero Dios, aniquila la fe y pierde la fe. Pasa a continuación a presentar su propuesta con gran claridad y muchas de estas ideas, es de acotar, fueron llevadas a la práctica durante las misiones pacíficas desarrolladas en Tuzulutlán con la venia del rey. He aquí algunos puntos abreviados y parafraseados de lo que podríamos llamar su método misiones de paz. A todos los herejes y mucho más a los que nunca recibieron la fe ni ofendieron la iglesia, se ha de ofrecer primero paz, declarando y dándoles noticia y conocimiento del mismo Cristo, Hijo de Dios, que es la verdad. La pelea contra ellos ha de ser con los testimonios de la Escritura y el herirlos con el cuchillo del Evangelio en la predicación benigna, dulce, con mansedumbre y con humildad. No compeler ni formar a hacer bien a alguno, sino aquel que fue prometido. Los medios para predicar no son robar, escandalizar, capturar, despedazar hombres y despoblar reinos, y hacer heder y abominar la fe y religión cristiana entre los infieles pacíficos.
que eso es propio de tiranos, enemigos de Dios y de su fe. La Iglesia no puede castigar a los que nunca recibieron la fe por sus prácticas idólatras. No forzar a nadie porque Cristo, Hijo de Dios, cuando envió a los apóstoles a predicar, no mandó que a los que no quisiesen oír les hiciesen fuerza, sino que se saliesen pacíficamente de aquel lugar o ciudad. Actitudes misioneras que, según el obispo Bartolomé de las Casas, llevaban a la recta vía divina y forma real de predicar el Evangelio y convertir las ánimas por el mismo Dios establecido y aprobada. Puso en práctica este método en primer lugar en tierras de nuestra hermana República de Nicaragua, donde por motivos de una tormenta borrascosa fue llevado a la orilla, alojándose en el convento de Granada. La misión fracasó por la violencia de sus enemigos en la corte, partiendo a la hermana República de Guatemala y desde allí a la hermana Nación Mexicana. En aquellas tierras, los nativos de Tuzulutlán, para efectos de poner en práctica este estilo de misiones, no fueron entregados a encomenderos, sino puestos bajo la protección de la corona. Junto a Fray Pedro de Angulo y a Fray Rodrigo de Ladrada, buscaron 4 indios cristianos a quienes enseñaron cantos conteniendo verdades del Evangelio para utilizarlas en el nuevo territorio. Uno de los convertidos y primeros bautizados fue el cacique, quien permitió a los frailes continuar con la evangelización entre los suyos. Tiempo después, concedió el permiso para construir una iglesia en su poblado. La misión no se detuvo en ningún momento, permitiendo que el resto de la población aceptara la permanencia de los misioneros entre ellos y que la evangelización fuera una realidad. El método misionero fue repetido en poblados como Rabinal, Zacapulas y Cobán, hasta lograr la conquista pacífica de la Verapaz. En la actualidad es la forma generalizada de misionar. Nada recurriría a la violencia de armas para alcanzarlo a menos que incurriera en un grave error. El método pacífico de misionar fue lo que al final imperó en nuestras tierras latinoamericanas y caribeñas, evitando el derramamiento de más sangre. Así, queridos hermanos, hemos visto los numerales del 28 al 37 de la carta pastoral del señor arzobispo Monseñor José Luis Escobar Alas. Vayan y prediquen el Evangelio. Ciertamente nos llama la atención estos primeros impulsos misioneros en nuestras tierras latinoamericanas. Y de algún modo, aunque no podemos emular exactamente todo el proceso, el ardor misionero debe permanecer fuerte en nosotros. Los contextos han cambiado, las realidades cambian, pero el fuego del Espíritu que impulsó a aquellos primeros misioneros a enfrentar los diferentes desafíos, a purificar los métodos, a buscar acercarse de modo pacífico a aquellas gentes, también debe reinar en nosotros. Ir y anunciar la palabra de Dios con alegría, con entusiasmo, movidos por el fuego del Espíritu Santo, movidos por el amor, no por la violencia. Rescatemos esto hoy, queridos hermanos. La libertad y el amor son características propias de todo misionero. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que gritar.